que se generan dando un martillazo en una placa, ¿de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Entonces se generan esas ondas de cortante, se ve el tiempo de llegada de esas ondas de cortante, ese tiempo de llegada y la distancia recorrida de esas ondas de cortante al geófono, de donde se dio el martillazo al geófono, esa distancia entre el tiempo de arribo de llegada de esas ondas nos da la velocidad de las ondas de cortante. Entonces el método de refracción sísmica, si lo revisan, entre las notas que les di, esto viene en el tema de exploración y muestreo, ustedes lo pueden revisar, pero el método de refracción sísmica es muy similar al de la placa, pero aquí los geófonos, se hacen los tendidos de geófonos en la superficie, y la placa también está en la superficie. Se da un golpe, un martillazo, superficialmente, todo es en superficie, y los geófonos se van a cada 10 metros o a cada 5 metros, se van poniendo geófonos de 5 a 10 geófonos para cada lado, y entonces de esa manera se van registrando la velocidad de las ondas de cortante que se provocan por el martillazo, y entonces se determina mediante la teoría de propagación de ondas, se determina la velocidad de ondas de cortante, ¿sí? Entonces esa velocidad de ondas de cortante aquí la tenemos, miren, aquí en esta columna, ¿sí? Esta fue ¿de dónde obtuvimos esta velocidad de las ondas de cortante? Pues la obtuvimos del método geofísico, del método de refracción sísmica, que se los anexé, Entonces, de cada estrato, nosotros a diferentes profundidades tenemos la velocidad de las ondas de cortante, y con esto así haríamos el perfil. ¿Sí se acuerdan que inicié con el cono? El cono, ya ven cómo nos dio el perfil de las ondas de cortante, ¿sí? Pero porque el geófono se iba introduciendo, como va en la punta del cono, y el cono se va introduciendo, entonces así se obtiene la velocidad de las ondas de cortante a diferentes profundidades. Y aquí, con el método de refracción sísmica, todo es superficial, no se introduce un cono. Los geófonos se tienden, les digo. Eso lo podemos ver en alguna figura, ¿no? Pero bueno, con que tengan clara la idea, si no, pues ahorita me preguntan, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces si ya tenemos la velocidad de las ondas de cortante, vean ustedes, aquí tenemos estrato 1, diferente profundidad, los espesores, ¿verdad? Entonces si yo tengo la velocidad de las ondas de cortante, ¿cómo obtengo el periodo de vibrar del suelo? ¿Sí? ¿Y qué es el periodo de vibrar del suelo? Periodo de vibrar del suelo, ¿sí? Ustedes saben qué es el periodo de vibrar de una estructura, ¿no? Eso lo están viendo. A ver, ¿quién participa? Nuevamente. El periodo de vibrar se supone que es lo que es el tiempo que tarda en dar una oscilación a una estructura. Ajá, es el tiempo que tarda de, en vibrar una estructura, ¿no? ¿Y de qué depende ese tiempo o ese periodo? De la altura y de la rigidez de la estructura. Exacto, exacto. ¿Eres Sergio? Sí, sí, profe. Es que se me ¿Verdad? olvida prender la cámara, perdón. Sí, 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 ¿no? Ok, muy bien. Bien, Sergio. Entonces déjame, eh, déjame ver. A ver, prende la cámara. Sergio, ¿dónde estás? Ah, ok. Muy bien, Sergio, ya te vi. Bueno, sale. Muy bien, Sergio. Este, ¿Quién más participa? Así determinan el periodo de vibrar de una estructura, y depende precisamente de la altura y depende de la rigidez. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Entonces, ¿cómo vamos a diseñar sísmicamente una estructura, una cimentación? ¿Cómo se va a diseñar? ¿Quién más participa?
Aunque ya les quité la presentación, a ver, ¿la quieren ver? A ver, Sí, por favor. a ver, aquí está explicado, ¿eh? Aquí está explicado esto. El suelo entonces tendrá un periodo de vibrar el suelo. ¿Y por qué? En caso de ser afirmativo. Pues sí, profe, por las ondas, ¿no? Que hay en cada estrato, las ondas que existen, Ajá, las ondas importantes. ok, sí, sí, exacto. Y eso, ¿cómo lo interpretamos? La velocidad de las ondas de cortante va, vean ustedes, superficialmente es, por ejemplo, 63 metros por segundo. A mayor profundidad, bueno, aquí disminuyó un poco, pero en general va aumentando, ¿no? 184, 330, ¿sí? Pues llega un momento en que es tan rígido el material que esa velocidad es alta, es mucho más alta. Mientras más rígido sea el material, la velocidad de propagación de las ondas es mayor, ¿de acuerdo? Es mayor y entonces una manera de ver indirectamente a qué profundidad está el estrato resistente es con la velocidad de las ondas de cortante. Cuando la velocidad de las ondas de cortante es de 700 metros por segundo, alrededor de 700, ya decimos que llegamos al estrato resistente, porque esa velocidad es alta y eso se correlaciona con el tipo de material que tengamos. ¿De acuerdo? ¿Sale? O sea, depende de, básicamente en si es terreno duro o flexible y todo eso, ¿no? Sí, el tipo de suelo, ¿sí? Si es suave, blando, rígido. Es igual que en estructuras. Si el suelo es más rígido, la velocidad de las ondas de cortante es mayor, ¿sí? Y si el suelo es más suave, tarda más en propagarse las ondas de cortante. ¿De acuerdo? Entonces, con esta velocidad de ondas de cortante, si ustedes ven la fórmula aquí, esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, vean ustedes, en el denominador viene la velocidad de las ondas de cortante y en el numerador es 4 veces el espesor HI. Entonces, con esta expresión obtenemos ¿qué? El periodo de vibrar del suelo, del edificio, ustedes ya saben cómo, el periodo de vibrar del suelo, es TS, ¿sí? Y entonces, en este caso, TS, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Vean ustedes. Punto. Esto es lo que yo quiero que ustedes interpreten. Hagan de cuenta que en el resumen que hagan, nada más pongan pues los resultados casi, pero que sepan qué es eso, ¿no? Pues este es el periodo de vibrar del suelo. ¿Es de cuánto? De 0.968 segundos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ustedes en sísmica, ¿qué pensarían de este periodo de vibrar del suelo? Es casi un segundo, ¿no? ¿Cómo lo interpretan? Ese sería un edificio de cuántos pisos, digamos, hablando de un edificio. No sé si les hayan dicho. Si no, hay que investigarlo, ¿no? A ver. Sí, pues es relativamente pues bajo, o sea, no es tan alto porque, o sea, por ejemplo, las torres en la Ciudad de México tienen 3, 4, hasta 5 segundos de periodo de vibrar de las estructuras. Y Uh-huh, entonces sí es como un poquito más bajo que las estructuras más grandes. uh-huh, uh-huh. Ok, ok. Entonces, vean ustedes, ¿cuánto dijimos que era el estrato resistente, el espesor del estrato resistente? ¿A qué profundidad está? ¿Cómo a Ahí, 16 metros? Entonces, ¿de dónde creen que ha salido esta fórmula? De considerar que el suelo, hagan de cuenta como si tuviera una viga en cantilever y que el suelo, esa viga está empotrada, formada por suelo, ¿no? Esa viga está formada por suelo, por los diferentes estratos, y esa viga está en cantilever, está empotrada en el estrato resistente. Entonces tendríamos una viga de cuál sería su longitud. Su longitud sería alrededor de 16 metros, ¿no? ¿Sí? Y entonces, esa viga empotrada a 16 metros va a vibrar hacia un lado y hacia otro, ¿no? Esa viga de suelo, digamos, ¿sí? Y entonces, esa viga tiene un periodo de un segundo. Entonces, se trata de que la estructura que nosotros
que la estructura le demos la suficiente rigidez o flexibilidad, todo depende, para que este periodo del suelo sea lo más alejado posible al periodo de vibrar de la estructura. ¿Para qué? Para que no entre en resonancia. Ustedes ya están manejando el término de resonancia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Sí. este es un segundo, el periodo de la estructura debe ser lo más alejado posible a un segundo, ¿de acuerdo? Y así se diseñaría la cimentación. Con este periodo de vibrar, yo entro al espectro de sitio, con este periodo, y obtengo la aceleración, el coeficiente sísmico con el cual voy a diseñar mi cimentación, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya aplicado a la sísmica al suelo, y precisamente el doctor Seba, con su péndulo de torsión, en aquel tiempo, determinó el periodo de vibrar del suelo, ¿sí? A 33 metros de ese periodo de vibrar, y con el modelo que él inventó, esta viga de cortante, él inventó esta manera de determinar el periodo de vibrar del suelo. Esta fórmula es del doctor Seba, Leonardo Seba, ¿sí? Entonces, determinó en ese tiempo que el periodo de vibrar del suelo ahí donde diseñó la torre latinoamericana fue de 2 segundos, y entonces la torre latinoamericana, el periodo de vibrar de la torre debe ser lo más alejado a 2 segundos, y así fue como diseñó la torre latinoamericana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se entra entonces con este periodo, se entra al espectro de sitio y vemos el coeficiente sísmico en el espectro que ustedes ya saben lo que es un espectro, ¿no? De diseño. Obtenemos el coeficiente sísmico, y con ese coeficiente sísmico diseñamos la cimentación y en general la estructura, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, así usaríamos pues los resultados de una refracción sísmica. Así determinamos el periodo fundamental de vibrar del suelo. No sé si les quedó claro. Los parámetros estáticos están acá arriba, salvo el G. El G es dinámico, el módulo de rigidez dinámico del suelo, el G, ¿sí? Pero realmente el que utilizamos es la velocidad, la velocidad de las ondas de cortante, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, TS es el periodo fundamental de vibrar del suelo, BS la velocidad de las ondas de cortante del estrato I, HI es el espesor del estrato I, Rho es la masa del suelo, ¿sí? G es la aceleración de la gravedad, gamma M es el peso, porque esta es la masa del suelo. Vean ustedes, el peso volumétrico que obtuvimos, ¿sí? Este peso volumétrico aquí lo usamos, por eso los geofísicos nos piden el peso volumétrico, porque ellos para su cuestión geofísica usan el Rho, y entonces, porque el Rho les permite calcular la velocidad de las ondas de cortante. Aquí está la explicación. Por eso generalmente los geofísicos nos piden el peso volumétrico del material. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es el módulo de rigidez dinámico? C es el coeficiente sísmico, que por ahí más abajo debe estar, ¿sí? En el inciso 12.3, por ahí lo tenemos. Factor de ductilidad, que es de la estructura, aceleración sísmica, deformación en la superficie. También podemos calcular la deformación en la superficie, ¿sí? Que en este caso resultó de 3.7 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, estas tablas son claves, que es un resumen pues de lo que tenemos. Vean ustedes aquí el tipo de suelo, inclusive lo agregamos para que no se nos pierda de vista, MH, ¿sí? De 0 a 560 es un MH, de 560 a 1390 sigue siendo un MH, con un número de golpes de 3 y 3, muy suave, pero ya de 1390 a 16 metros ya tenemos un número de golpes de 16, pero ya es una arena limosa, ¿sí? Entonces, luego de 16 a 19 metros ya es una arena limosa también, el número de golpes ya es de 50. Aquí ya apareció el estrato resistente, porque el número de golpes ya fue de 50. Vean ustedes que todo se relaciona, ¿de acuerdo?
¿Sí? Bueno, entonces esta es la interpretación, pues, de los resultados de la geofísica que se hizo. Aquí está. Aquí está, pues, la interacción entre la mecánica de suelos y la geofísica. El estudio geofísico, para la próxima clase lo revisan para el martes, y lo comentamos, ¿no? Pero esto, así es, ¿no? Discusión de la cimentación. Ya por último, la discusión de la cimentación, pues es precisamente lo que ya les comenté, ¿sí? La estructura del edificio que se pretende construir es el Holiday Inn, aquí está descrito, ¿no? ¿Sí? La descarga de 7.76, ¿sí? Y el estacionamiento de 1.5 toneladas por metro cuadrado, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, se llega a la conclusión de que, ¿qué? Aquí estamos diciendo nuevamente que de 16 metros empieza el estrato resistente, ¿sí? Entonces todo esto se analiza, lo analizamos y llegamos, pues, al análisis geotécnico. Con ese análisis ya llegamos al análisis geotécnico de la cimentación, ¿sí? Entonces obtenemos la capacidad de carga para cimentaciones superficiales, ¿sí? Si construimos algún edificio superficialmente, pues aquí tenemos la capacidad de carga, que ya vimos cómo se determina, ¿verdad? Sí, para un cierto ancho. El ancho aquí fue de 20 metros, ¿sí? ¿De acuerdo? El asentamiento también ya sabemos cómo calcularlo, ¿sí? Y la capacidad de carga para la cimentación profunda, ya también sabemos cómo calcularlo, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a la tabla anterior. O sea, ¿cómo calculamos la capacidad de carga? Aquí estamos con esta tabla de parámetros, ¿no? Esta es la tabla. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, vean ustedes, la cohesión y el ángulo de fricción interna del material, de los diferentes estratos. Entonces, acuérdense que nosotros debemos de tener el ángulo de fricción interna para calcular la fricción entre el pilote y el suelo, la cohesión para determinar la adherencia entre el suelo y el pilote o la pila, ¿verdad? ¿Sí? O la capacidad de carga por punta, ¿sí? Entonces, con estos parámetros yo obtengo capacidad de carga por punta y capacidad de carga por fricción de la pila, ¿de acuerdo? Y entonces, pues así calculamos la capacidad de carga admisible, ya la admisible, usamos un factor, inclusive usamos la teoría de Serva, pero realmente podemos utilizar la teoría de Terzaghi, la que ya vimos en clase, ¿no? El Serva maneja otros parámetros, ¿no? Pero bueno, y usamos un factor de seguridad de 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces Serva tiene una teoría para cimentaciones profundas. ¿Sí? Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que la Q admisible para una pila de 80 centímetros de diámetro fue de 248.7. ¿De dónde viene esto? Para una longitud de ¿cuánto? Para una longitud, les decía, de 18 metros. La pila fue de 18 metros. Calculamos capacidad de carga por punta, capacidad de carga por fricción, capacidad de carga por adherencia, el peso de la pila, que hay que quitarlo, descontarlo, y así obtenemos, con la suma de estas capacidades de carga y el factor de seguridad, llegamos a estas coadmisibles, ¿sí? O sea que una pila de 80 centímetros y de una longitud de 18 metros soporta una pila 248.7 toneladas cada pila, ¿sí? Entonces, dependiendo del peso del edificio, dividimos ese peso entre la capacidad de carga ya admisible de cada pila, de esta pila, por ejemplo, para punto 80, y así obtenemos el número de pilas que se necesita, ¿no? Que se necesitan construir para que las pilas soporten el edificio, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una fórmula de la fórmula de Sevar, ¿no? Que es muy similar a la que hemos visto. CNC, vean ustedes la fórmula general,
CNC, pero él maneja también un esfuerzo efectivo, que es el gamma DF por NQ, ¿verdad? ¿Sí? Y el tercer término, debido al peso de la cuña, no se utiliza, es nada más los dos primeros términos de la fórmula general, de capacidad de carga, sin el tercer término. Y también determina la fricción negativa, pero en este caso la fricción negativa se usa para cuando hay hundimiento regional, que es en la Ciudad de México, ¿no? ¿Sí? Entonces estas teorías Sebar las inventó sobre todo para la silla de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero bueno, también determinamos pues con estas fórmulas y con la de Terzaghi determinamos la capacidad de carga de las pilas. De esa manera ya tenemos pues la capacidad de carga de las pilas, ¿sí? Entonces se hace el análisis por resistencia y el análisis por deformación. Realmente la deformación de las pilas, los asentamientos, ¿cómo van a ser? Pues como la pila está apoyada en un estrato resistente, es lo que se dice aquí en este párrafo, el número de golpes es más de 50, entonces los asentamientos van a ser poco significativos, ¿no? Prácticamente es la ventaja de transmitir las cargas de la superestructura al estrato resistente a 16 metros de profundidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque como es un estrato resistente y las pilas transmiten la carga de la superestructura a ese estrato resistente, pues la deformación va a ser mínima, ¿de acuerdo? Y entonces, aunque el suelo esté muy, muy deformable entre el cajón de la cimentación y el estrato duro, pues no hay problema, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro el concepto? Entonces, así se diseñan las pilas y así se diseña una cimentación profunda, ¿de acuerdo? No sé si les digo, esto lo vimos pues rápidamente, pero pues los conceptos son los que más me interesa que les queden claros, ¿sí? ¿Vale? Aquí inclusive determinados asentamientos de la losa para una cimentación del estacionamiento, que el estacionamiento pues es creo que el estacionamiento se hizo con un cajón o una losa de cimentación, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces calculamos los asentamientos para el estacionamiento, ¿sí? Que se construyó al lado de la torre, El estacionamiento está al lado de la torre, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces hay más parámetros que podemos obtener, pero bueno, esto ya es fuera del alcance aquí de la clase, pero les digo, esto es muy amplio, ¿no? Pero quiero que se lleven clara la idea de todo lo que implica esto, ¿no? Por eso quise pasarles este estudio tal como lo presentamos, ¿sí? Y en las conclusiones son muy importantes, entonces, una de las conclusiones, por eso lo subrayamos, ¿a qué se debe ese suelo SMH? Pues esto la geología nos dice que en general es un depósito de origen eólico. Hay que revisar, acuérdense que vimos los diferentes tipos de depósitos, o lo debieron de haber visto en sus clases, ¿sí? Que en mecánica de suelo se denomina loess, que es un limo arenoso transportado por el viento, un depósito eólico de la geología, de sus cursos de geología aplicada a ingeniería civil, pueden revisar esto. Es un suelo transportado por el viento y cementado con carbonato de calcio. Todo esto, simplemente con saber la geología del sitio, yo ya puedo deducir más o menos qué tipo de material puedo esperar, es lo que yo les hice énfasis, qué tipo de material puedo esperar antes de hacer el estudio, ¿no? Porque como no tengo el estudio, pero tengo que presupuestar hasta qué profundidad tengo que pensar primeramente si va a ser una cimentación superficial o una cimentación profunda. Y entonces, ¿de qué depende? Si es una cimentación superficial o profunda. Esas ya fueron preguntas que ya les he hecho de exámenes, que les he hecho a lo largo de los cursos, pero depende del tipo de estructura
y del tipo de suelo por cimentar. Pero si no tengo idea ni qué tipo de suelo puedo esperar, pues cómo voy a hacer un presupuesto, cómo voy a diagnosticar el tipo de cimentación más recomendable a priori, que ese es el diagnóstico de una cimentación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y ya, recomendaciones, el procedimiento constructivo también, se recomienda, cómo hacer el procedimiento constructivo, va ligado al diseño de cualquier cimentación, va ligado con, el procedimiento constructivo. Es muy importante ver qué procedimiento constructivo va de acuerdo al diseño que estamos realizando. La construcción, por eso aquí hacemos un breve resumen de cómo sería la construcción, no a detalle, pero sí en general, todo lo que debemos de considerar, lo más importante que debemos de considerar. Y llegamos pues a mi firma. Con esta firma, pues yo soy responsable de todo lo que se dice aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso no lo he firmado, ¿no? Pero bueno, esto lo firmé en el 30 de junio del 2006. Entonces vean la responsabilidad que tenemos nosotros, no es nada más de hacer pruebas de laboratorio, ni mucho menos. Vean ustedes toda la interpretación que debemos de tener. ¿De acuerdo? Un comentario antes de pasar a la de dinámica azul. Sí, yo, profesor. A ver. En caso, por ejemplo, de lo que dice en el documento de la primera solución estructural de la cimentación que se dio, o sea, eso bueno, entendí que no lo realizó usted. En caso, por ejemplo, de que así lo hubieran hecho, de que hubieran colado el cajón de cimentación y todo, entonces, ¿qué repercusiones podría tener para el ingeniero calculista o para quien firmó como responsable de algo que pues ya después desafortunadamente usted vio que no iba a cumplir con las condiciones ni de servicio y casi que con la de falla tampoco? No sé. ¿Qué repercusiones podría tener eso? Bueno, Sergio, es una pregunta pues ya muy profunda, ¿sí? Como las cimentaciones profundas, ¿no? Pero bueno, recuerden que desde la planeación, la construcción de una obra son varias etapas. Yo por ahí alguna vez, y en la información que les he pasado, son alrededor de 5 etapas para llevar a cabo una obra. Una etapa es la planeación, ¿no? A ver quién participa. Otra, ¿cuál es? La planeación es la cimentación de todo, ¿no? O sea, en la planeación debemos de justificar la obra, ¿no? Tipo de obra, porque si no lo justificamos, pues no, realmente no se hace la obra. Debemos de planear bien la obra y desde ahí empieza todo, ¿no? La planeación es por eso la cimentación de todo, ¿sí? Cristina. Organizarla, digo. Ajá, sí, sí, tenemos que ver y justificarla, ¿no? Justificarla, que se necesita esa obra por tales y tales aspectos. Entonces ahí se planea todo. Luego ya viene esa, digamos, es la cimentación en un esquema de una losa de cimentación. Luego tenemos 3 columnas, que esas 3 columnas van a soportar digamos, la losa en un marco, por ejemplo. Vamos a suponer que sean 3 columnas y la losa, arriba está la obra civil de la que ustedes quieran pensar. En este caso es una cimentación profunda, un edificio, ¿no? Es para un edificio, pero lo mismo es para un puente, para una presa, para cualquier obra. Entonces, cada columna es importante. En el centro podemos tener la columna del constructor, el constructor con su control de calidad. Realmente el constructor va muy ligado con el proyectista, ¿sí? El constructor con el proyectista puede ser una columna, la central. Otra columna va a ser, ¿qué? El constructor con su proyectista va a ser
el de supervisión. La supervisión es importante, ¿no? Con su control de calidad. Y la otra columna puede ser ya la conservación o la puesta en marcha de la obra. Todos esos aspectos, todas esas etapas por las que pasa una obra, son importantes. Y para eso, todos los que intervienen, el supervisor, el constructor y todo, tienen que hacer equipo, un equipo de trabajo, porque si no, si el supervisor, ya ven que muchas veces los supervisores se sienten dueños de la obra, ¿no? Pero a la mera hora, si sale algo mal, pues a lo mejor no, hasta se esconden, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de cada quien? ¿Sí? Entonces, esa es una polémica importante que bueno, vale la pena alguna vez retomarlo, ¿no? Pero todo depende de cómo esté el contrato. El contrato es muy importante, ¿no? Porque en el contrato, para mí, a veces en el contrato, para hacer un estudio de mecánica de suelos, me ponen hasta lo que no, ¿verdad? O sea, de algo sale mal y pues ahí yo voy a ser el culpable, ¿no? ¿Verdad? En cuanto al contrato, ¿sí? Entonces, el constructor también tiene que firmar un contrato. Entonces, hay que ver cómo se interactúan los diferentes etapas de la obra, cómo deben interactuar para el buen funcionamiento de la obra. Y si andamos peleados todos, pues ¿qué va a pasar? Pues la obra se va a comportar inadecuadamente por algún aspecto. Y precisamente no hay peor inversión, o eso sí sale caro. Por eso, acuérdense que yo les comenté, y ahí en las notas también está, el estudio de mecánica de suelo se paga, forzosamente se paga. Si no se hizo, seguramente va a haber mal comportamiento y entonces se va a pagar y con más de lo que les platiqué en el inicio. Este cliente ya no me puso peros, ya jamás dijo, no, oye, pues yo me acuerdo que tú cobras caro el estudio, ¿no? Ya tenía ahí el problema, ¿no? Entonces, pero también no tenemos que abusar porque hay muchos colegas, o a lo mejor hasta yo, que uno ve que hay dinero ahí con el cliente y pues quiere cobrar hasta lo que no, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, hay veces que cuando hay dinero es cuando menos quieren soltar el dinero, ¿no? Por eso tienen. Pero es una polémica importante tú, Sergio. No sé si te quedó claro o te confundí más. Espero haberte confundido, ¿no? Y sobre todo inquietarte o inquietarlos a todos, ¿no? De cómo está esa situación. Espero que en sus cursos, pues ya ahorita van a salir al ejercicio profesional. Entonces, para que vayan tanteando a ver qué les espera, ¿no? Pero sobre todo sin miedo, deben de actuar sin miedo en su ejercicio profesional, ¿no? Lo primero es perder el miedo, ¿no? Porque el miedo nos paraliza muchas veces, ¿no? Entonces, aunque ustedes digan, no, pues, ¿de qué me sirvió la escuela? A veces dicen, ¿no? pero así es, ¿no? Así es. Pero ustedes tienen la capacidad y el ingenio, deben de tener el ingenio, por eso somos ingenieros, de resolver los problemas y deben de tener las bases que a lo mejor no prácticas, pues, porque la práctica solamente en la práctica, eso no lo aprenden en un viaje de prácticas, ¿no? No sé qué opinen, pero, pero, pero bueno, esa es la problemática así general, ¿no? Que luego podemos ahondar un poco en eso, ¿sale? Sergio, no sé qué opinen, Sí, qué comentario tienen, a mí sí me resolvió ¿sí? la... ¿Sí? Entonces, y luego si hay mal comportamiento, hay que ver quién tuvo la culpa, ¿no? ¿Sí? Si falló desde el estudio de mecánica de suelos, si falló el control de calidad, si usaron mal los materiales, si el procedimiento constructivo, si los materiales, o sea, no hay más que 3 aspectos que hay que cuidar, pero si quieren luego lo comentamos, ¿no? Porque ahorita ya, caray, ya van a ser las 6. Pues lo dejamos para el martes, ¿no? Traigan las dudas y bueno, piénsenlo y y, y estudien, ahora estudien, dejen ponerle la presentación, estudien para el martes, que yo creo que va a seguir a la misma hora, Cristina, no sé,
para mí me gustaría que sigamos a la misma hora, porque ya la verdad se me complicó a las 4, pues, pero bueno, pero me O sea, gustaría el que martes a las 8 dice. a la hora, pues, que tenemos, pues, la clase, entonces tienen que estudiar ya para cerrar este tema, estudien la clasificación dinámica del estrato competente de Hotel Fiesta Inn, ¿sí? Espero que les haya, eh, los haya inquietado para que estudien esto. Inclusive pregúntenle al doctor Jara, ¿no? ¿Sí? Si tienen clase con él, ¿sí? Pregúntenle las inquietudes porque él es experto en sísmica, ¿no? ¿Sí? Y hablando no crean que me da miedo haberle dicho ingeniero, ¿no? Sí, pero bueno, hablando de eso, y por eso quería que viéramos la filosofía de Terzaghi, pero en clase, cuando llevé clases con el doctor Seba, a él no le gustaba que le dijeran doctor, al doctor Seba, siendo que era asesor a nivel mundial. ¿Por qué? Porque decía, no, así nos decía en clase, no, yo apenas vuelo, a mí me gustaría que me dijeran ingeniero, porque apenas vuelo a ingeniero. Imagínense, es que el término filosófico de ingeniero, pues es muy profundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, así se la pasó el doctor Sebar, aspirando a que le dijeran ingeniero y no doctor. ¿Cómo ven? Pero bueno, ¿sale? Entonces, De todos modos, yo lo voy a decir, profe. bueno, dale, pues, usted quiere que nos peleemos, Cristina. Pero Yo bueno, quiero ver sangre. bueno, sale, pues, no hay problema. No, yo